Hola chicos, buenas tardes. Bueno, esta clase va a ser una clase de cierre de la unidad número 1 referida a gases ideales. Desde que empezaron las clases este año, incluso en las clases en el aula presenciales, hemos estado hablando del comportamiento de estos gases y hemos ido desarrollando leyes parciales hasta llegar a la ecuación general de estado. Hoy vamos a ver en un ejercicio integrador todos los conceptos que fuimos abordando y lo vamos a usar como cierre. Fíjense el ejercicio que les propongo hoy. En este ejercicio tenemos dos balones, ¿sí? Que son estos recipientes de vidrio conectados por una llave. Inicialmente esta llavecita está cerrada y tenemos todo el gas, que es dióxido de carbono, solo 5 gramos, contenidos en este primer balón que tiene un volumen de 5 litros. Y la temperatura inicial es de 45 grados Celsius. Bueno, la primera pregunta es ¿cuál es la presión del gas? Para poder calcular la presión del gas, necesito usar la ecuación general de estado. Y la ecuación general de estado necesita el volumen, que lo tengo acá, la temperatura, que la tengo acá, y el número de moles. No me lo dan directamente el número de moles, pero me dan la masa del gas. Y como conozco el peso molar, puedo calcular el número de moles. ¿Se acuerdan? Con esta expresión sacamos el peso molar del carbono y del oxígeno de la tabla periódica y llegamos a que la cantidad de moles que tengo en ese balón es este número. ¿Por qué lo puse así con todos los decimales? Porque en las tareas que vengo corrigiendo hay muchos errores de redondeo, ¿sí? Fíjense que en un número tan chiquito yo no puedo despreciar todos los decimales y dejar solamente este valor. Porque si desprecio este 2 es un porcentaje importante del número total de moles. Entonces, por ejemplo, vamos a dejar dos decimales. Si voy a descartar el 7, como el 7 es mayor que el 5, este número se transformará en 0,23. ¿Estamos de acuerdo? 0,22 está mal porque está mal redondeado. Bien, vayan teniéndolo en cuenta para los problemas que hagamos de acá en adelante. Luego sí, puedo utilizar la ecuación general de estado. En este caso, despejé la presión, que es lo que me pregunta, y el volumen que estaba multiplicando paso dividiendo. Reemplazo, todas las unidades son las correctas. Fíjense que se va el mol con el mol, las atmósferas son las que van a quedar porque estoy calculando una presión, los Kelvin también y los litros. Bien, llego a la conclusión de que la presión es 1,2 atmósferas. Puede pasar. Bueno, fíjense lo que hicimos acá. Acá dice que se abre la llave. Obviamente que se abre la llave. El gas, que antes estaba contenido en un balón, pasa a ocupar los dos balones, ¿sí? Aleatoriamente, va a ocupar todo el gas que tenga disponible el gas ideal, ¿sí? Todo el espacio, perdón, que tenga disponible. Acá dice que el balón B son 10 litros, entonces en total este gas va a ocupar 15 litros, los 15 litros totales de los dos balones unidos, ¿sí? Dice que no hay cambio en la temperatura, o sea que sigue siendo 47 grados Celsius y no se pierde gas por ningún lado. La primera pregunta es qué parámetros se modifican y cuáles permanecen constantes, y después nos pregunta del valor de la presión al final. Fíjense, ¿qué parámetros se modifican? Lo vamos a ver. Lo que va a variar es, en primer lugar, el volumen, ¿bien? Porque inicialmente ocupaba un solo valor y ahora ocupa los dos balones en total. Y el otro parámetro que va a modificarse es la presión, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya sabemos quiénes se mantienen constantes. Los que se mantienen constantes son tanto la temperatura, porque me lo dice el problema, como el número de moles, porque sabemos que no estamos ni perdiendo ni están ingresando moles gaseosos al sistema. Fíjense, si estos dos son los parámetros que van a permanecer constantes, nosotros ya vimos las leyes parciales de los gases, ¿sí? Si la temperatura se mantiene constante, la ley que vamos a aplicar es la ley de Boyle, ¿sí? ¿Se acuerdan que relacionaba la presión y el volumen, que son inversamente proporcionales? Despejando la presión final, llego a la conclusión de que esta vale 0,4 atmósferas. Disminuye, lo cual tiene lógica, porque al aumentar el volumen, la presión tiene que disminuir. Acuérdense que son inversamente. Bueno, fíjense, acá vamos a representar la transformación del gas que describimos anteriormente. Por un lado, el volumen está aumentando, ¿sí? Al abrir la llave, de ocupar solo el balón chiquitito, ahora ocupa los dos balones que están unidos, ¿bien? Y como el volumen está aumentando, la presión está disminuyendo, en este caso de 1,2 a 0,4 atmósferas, ¿ven? Ahí está, empieza acá y termina acá, por eso la punta de flecha que va del estado inicial al final. Toda esa transformación está a temperatura constante y por eso está dibujada sobre la isóterma. ¿Bien? Además de dibujarlo de esta manera, se puede dibujar en otros esquemas. En este caso está dibujado en un esquema que es de presión en función de temperatura.
La temperatura es constante en este experimento, por lo tanto se representa verticalmente, tanto al inicio como al final de la transformación, la temperatura tiene el mismo valor de 320 Kelvin, 47 grados Celsius. ¿Bien? Va desde esta presión hasta esta otra, por eso la punta de flecha señala hacia abajo. Y viaja desde este valor del volumen, que es un volumen de 5 litros, representado por esta isocora, a esta otra. Estamos de acuerdo que esto no es, por más que represente presión en función de la temperatura, esta transformación no es isocórica. ¿Ven que no ocurre sobre las líneas de punto? No es zona volumen constante, es a temperatura constante. Por lo tanto, sigue siendo una transformación isotérmica. Es la misma transformación que está acá, solo que representada en otro diagrama. Es una expansión, porque hay aumento de volumen, isotérmica porque ocurre a temperatura constante. También la podemos representar en este diagrama, que es de volumen en función de temperatura. Nuevamente, la temperatura constante, por eso es vertical la transformación, y va desde este valor de volumen a este otro valor. Está aumentando, ¿lo ven? Por eso ahora la flechita apunta para arriba. Y estas dos rectas de puntitos que tengo acá, que se llamaban isobaras, cada una representa puntos de presión constante. Todos esos puntos son a 0,4 atmósferas y todos estos otros puntitos son a 1,2 atmósferas. ¿Sí? La reacción, la transformación, sigue siendo una expansión isotérmica. Vamos a hacer otra modificación. Dice, ¿cómo se modifica la presión si la temperatura aumenta a 600 Kelvin? Ahora vamos, ese cambio está simbolizado acá con este mecherito, ¿sí? Pero fíjense que, obviamente, el volumen no va a cambiar porque seguimos estando con los mismos balones. Y el número de moles tampoco porque el sistema sigue estando cerrado. Entonces, ¿qué parámetros se van a modificar ahora? Bueno, la temperatura, que va a ir de 320 a 600, y también la presión, que era 0,4 atmósferas, había terminado así en el punto anterior, y ahora va seguramente a aumentar porque es directamente proporcional con la temperatura. Una vez que identificamos cuáles son los parámetros constantes, en este caso el volumen, puedo aplicar la ley de Gay-Lussac, ¿sí? Que era la que se usaba volumen constante. Relaciona la presión y la temperatura, que son, como dijimos antes, directamente proporcionales, y llega a un resultado numérico donde la presión final es de 0,75 atmósferas. Miren, ahora vamos a ver cómo se agrega una nueva transformación a la anterior, ¿sí? En el primero de los gráficos, ya vimos la clase pasada, no, en la filmera anterior, que estaba representada en celeste la transformación. Esa expansión isotérmica. Y acá marqué el nuevo punto que calcule, que a 15 litros la nueva presión iba a ser de 0,75 atmósferas. ¿Bien? Si yo tengo que dibujar con una flecha la transformación, sería esa. ¿Por qué sería esa? Porque a volumen constante, por eso la hago vertical, siguen siendo 15 litros todo el tiempo, estoy pasando desde esta presión a esta otra presión. Este valor de temperatura está sobre otra isoterma que no está dibujada acá, pero que habría que dibujarla por ahí arriba. ¿Se entiende? Vamos al dibujito de al lado. El dibujito de al lado era presión en función de la temperatura. Yo había llegado hasta acá. Como ahora el volumen va a ser constante, el nuevo gráfico tiene que estar sobre esta isocora. ¿Estamos de acuerdo? Porque el volumen durante toda la transformación son 15 litros. Efectivamente, esa es la nueva transformación, esa flechita roja. Fíjense que van de esta temperatura a esta otra y de esta presión a este valor. Yo otra vez había marcado acá ese puntito. ¿Bien? En el tercero de los gráficos, que es de volumen en función de temperatura, yo he terminado acá. Y ahora, como el volumen debe mantenerse constante, me voy a ir para allá. ¿Hasta dónde? Y bueno, está este punto, que es el que calculé, ¿no? Que a 600 Kelvin la presión era 0,75 atmósferas. Por lo tanto, esa será nuestra nueva transformación. Está representada la nueva en todos los gráficos con una flechita roja. ¿Bien? Fíjense qué interesante. En este caso va desde una isobara, que es de 0,4 atmósferas, a una nueva isobara, que es de 0,75 atmósferas. ¿Bien? Viene este otro cambio. ¿Qué pasa si cambio el número de moles? Ahí agregué, los mandé al doble de moles que tenía inicialmente. Los iniciales eran los rojitos y ahora hay verdes. Pues bien, en ese caso los parámetros que se mantienen constantes serán solamente el volumen. El resto puede cambiar todo. ¿Sí? Como no me lo aclara, voy a suponer que la temperatura se mantiene constante en este caso también. ¿Y qué parámetro se va a modificar? Y bueno, el número de moles, porque ya lo dije, y con él la presión para acompañar el cambio. Acá no hay una ley que relacione el número de moles con presión, pero si yo me fijo en la Ley General de Estado,
¿Ven? Que la escribí ahí, pasé el número de moles para el otro lado, y esa relación me indica que esas magnitudes son directamente proporcionales. Es decir, que a medida que aumenta el número de moles, aumenta la presión del gas ideal. Eso tiene mucho sentido porque acuérdense que la presión tiene que ver con la fuerza de los golpes por unidad de área en el recipiente. Si tengo más partículas, la cantidad de choques contra las paredes del recipiente va a ser mucho mayor. Una vez que identifico la relación, la planteo para el estado inicial y para el estado final y simplemente despejo. Con los despejes yo acá me cuidé en todos los anteriores también, aunque no lo destaqué, de escribir las unidades para que vean cómo se van a simplificar todo el tiempo, ¿sí? En este caso la presión final es de 1,5 atmósferas. Este cambio, esta transformación, no la vamos a sumar a los gráficos anteriores, porque acuérdense que esos diagramas que representamos son para un n constante. Es decir, una vez que yo cambio el número de moles, esas representaciones con la isobara, isocora, isoterma, no las vamos a representar. Fíjense lo que dice ahora. ¿Cuál va a ser la temperatura final si llevo el gas a un nuevo recipiente con el doble de volumen y la presión del gas se reduce a una tercera parte de la inicial? Bueno, lo que hice acá fue, todo ese frasco, esos dos valores que tenía acoplados antes con el gas, lo cambié por un nuevo recipiente más grande, ¿sí? El volumen es el doble que el anterior. Dice acá, ¿qué parámetros se mantienen constantes? El número de moles. Simplemente todo el gas que tenía en el otro frasco, ahora lo metí en este otro. Y las tres variables, la temperatura, el volumen y la presión, se van a modificar. ¿Bien? El volumen ya sé que pasa de 15 litros a 30 litros, porque dice que va al doble. También me aclara que la presión se reduce a una tercera parte de la inicial. Si la inicial era 1,5 atmósferas, que es lo que calculé en el punto anterior, ahora será de 0,5 atmósferas. ¿Bien? Y la temperatura también, si modifican estas dos, y no me dice nada, no me aclara nada, y n es el único que se va a mantener constante, la temperatura también cambiará. ¿Cómo hago para relacionar estas tres variables? Bueno, con la ecuación que aprendimos, que relaciona la presión, el volumen y la temperatura inicial con la presión, el volumen y la temperatura final. Esta sale de la ecuación general de estado cuando solo n se mantiene constante, ¿sí? Para calcular la temperatura final, acuérdense que al estar en un denominador, tengo que pasarla, como hacer así entre comillas, para el otro lado, por eso aparece acá, y todo lo que está acá pasará para el otro lado. Los 600 Kelvin pasan multiplicando y este producto que está en el numerador pasará dividiendo acá. ¿Bien? Esa es la forma correcta de despejarlo. Tengan cuidado porque el numerador no se puede pasar. Bueno, este es un problema súper integrador. Tiene un montón de conceptos de cálculo, de gráfico y de interpretación de gráfico. La idea es, como vamos a hacer esta unidad, que en esta clase puedan resolver las dos actividades que les dejamos para que trabajen en ellas. Recuerden que durante toda la semana pueden hacer las consultas que necesiten por el foro o por mensajería privada. ¿Bien? Les dejo un beso muy grande, cuídense mucho y bueno, nos vemos la próxima clase.